Hola, bienvenidos a su programa Consentido. Les habla Miguel. En esta oportunidad tendremos a un gran personaje que seguramente nos hará pasar un momento muy agradable. Él estudió ingeniería industrial en su ciudad Bucaramanga. Después, a través del tiempo, se dio cuenta que tenía un gran talento y un gran don que ha venido explotando durante muchos años. Se perfeccionó, estudió de manera empírica a través de libros y documentación que consiguió para adoptar la comedia como un estilo de vida. Ha actuado en numerosos escenarios a lo largo y ancho de este país, entre ellas Comediante de la Noche y Comedy Central. Sin más preámbulos, sin más presentaciones, nos acompaña Henry Delgado. Henry, bienvenido a Consentido. Bienvenido. Miguel, ¿cómo vamos? Un saludo para toda la gente. Es la peor manera que lo presentaron, pero siempre lo presentaron así. La vamos a pasar muy bien y nos vamos a reír mucho. No, yo soy aburrido. Pero le mete a uno cierta presión de una vez. ¿Qué más, Miguel? Esa es la idea, Henry. Bueno, señor, preguntarte primero por tu carrera. Eres ingeniero industrial. sí. Y preguntarte qué sucede ahí, cuál es el cambio, cómo es la historia, cómo pasa a la comedia. ¿Qué hay? Es chistoso porque mira que desde que yo me gradué del colegio hicimos la famosa orientación profesional. A mí me salían dos opciones. Yo recuerdo eso que decía, una, ingenierías, la otra, música. Y yo decía, no, pero está bien hecha esta prueba porque es igualito, ¿no? Por la misma rama, música o ingeniería. Y después de mucho tiempo entendí eso, que sí, que finalmente tenía un lado creativo que siempre había querido explotar y que siempre había querido como buscar. La ingeniería de por sí es algo creativo, el ingeniero por esencia es creativo. Entonces, de alguna manera, tenía muchísimas ganas de explotar esa parte creativa pues, que yo tenía y esa parte además como artística, se podría decir, esa necesidad de, que yo lo digo siempre, como de conmover a las personas, que es lo que más me gusta. Por ejemplo, admiro eso profundamente de los músicos. Un músico que sea capaz de pararse delante de, no sé, 30.000 personas y pueda hacerlas llorar, puede hacerlas poner eufóricas, puede hacerlas bailar, puede hacerlas felices. O sea, lograr conmover tanto a la gente, eso me parece de admirar. Y pues nunca fui bueno para la música, entonces me tocó hablar. Tocó lo otro. Sí. Oye, Henry, dentro de lo que hemos investigado, obviamente, y lo dijimos en la presentación, has crecido de manera empírica, te hiciste mucho con tema de libro, porque evidentemente no sé si existirá una academia de hacer stand-up y nada. Y el equipo investigó que en algún momento de este camino te encontraste con un gran referente del stand-up acá en Colombia, que es Gonzalo Valderrama. Valderrama. Cuéntanos de eso, ¿qué pasó, cómo él influyó en esto, digamos? Claro que sí, Gonzalo Valderrama para mí es el papá de la comedia en Colombia. Todos los comediantes que conocemos, todos, absolutamente todos, hemos pasado por manos de Gonzalo, hemos tomado al menos el taller con Gonzalo, porque Gonzalo es la única persona en Colombia que dicta talleres de comedia realmente estructurados. E incluso cuando yo lo tomé el taller hace muchos años, él apenas estaba como empezando, porque él, digamos que es la persona que más conocimiento tiene acerca de la stand-up en Colombia, pero en ese momento era un poco más como, también como informal, digámoslo así. Ahorita es algo que él está implementando de una manera mucho más formal. Y no hay academia, precisamente en Colombia no hay ningún estudio relacionado con la academia para uno aprender a ser comediante, entonces por eso nos tocó como con libros y todo este tema. Claro, cuando empezamos a conocer la stand-up con dos compañeros, dos amigos en Bucaramanga que empezamos a estudiarla nosotros mismos, que es Germán Castellanos y Andrés Bravo el Rolo, que ahorita vive en Medellín, empezamos a estudiarla. Y cuando empezamos a conocer pues más de la stand-up, obviamente nos surgió la necesidad, empiezan a generarse dudas, entonces empezamos a buscar a los referentes que ya existían en el país en ese entonces, que eran los chicos de Comediantes de la Noche, Andrés López, todo el mundo. Uno siempre fue así como por redes buscando, y llegamos a Gonzalo, y nos dijeron, si ustedes quieren aprender de comedia, tienen que hablar con Gonzalo. Y fuimos, ahí fue donde conocí a Gonzalo Valderrama, y hoy evidentemente, digamos que de alguna manera yo puedo decir que yo soy de la escuela de Gonzalo Valderrama, porque en Colombia los comediantes hay dos como, digamos, vertientes, no sé cómo decirlo. Hay quienes venían de la cuentería, la gran mayoría de comediantes eran cuenteros antes acá en Colombia, y que era un movimiento muy grande en Colombia, y se volvieron comediantes, incluso Gonzalo era cuentero también antes. Y digamos que la otra fue los que nunca pasamos por la cuentería, sino nos volvimos comediantes de una vez. Y digamos que todos los que hemos llegado ahí hemos pasado a través de Gonzalo, pues porque es el que como tiene, como te digo, el conocimiento. Obviamente yo me considero valderramista. Valderramista. Sí, en lo que yo entiendo que es la comedia, ¿sí? La comedia o la stand-up comedy es algo de dar una opinión realmente, dar una opinión
y de expresarse y de exponerse delante de la gente y realmente decirle, "Ven, yo pienso esto de la vida, de las cosas, y evidentemente buscando hacer reír". Maravilloso, Henry. El 14 de octubre del 2008, un dato que me dio el equipo, en Sí. Bucaramanga se hizo tu primer show, tu primera presentación. ¿Qué recuerdas de eso? ¿Qué hay de eso? Mira que ¿Cómo fue? la gran mayoría de comediantes, su primer show siempre es malo. Es como la experiencia general. Todo el mundo le pregunta a cualquiera, no, mi primer show fue un asco, nadie se reía, no sé qué. Mi primer show, a diferencia de todos, fue muy bueno. A mí me fue muy bien. Yo como que me paré y hablé de las cosas que me parecían chistosas en ese entonces, sin saber absolutamente nada de la teoría de la stand-up, sino todo empezó por un grupo de amigos que me decían, cuando eso estaba de moda Andrés López empezó a pegarla con la pelota de letras en Colombia y tal. Entonces mis amigos me decían, ¿usted puede hacer eso? Y yo decía, pues sí, yo puedo hacer eso. Y todo esto empezó por un despecho, porque resulta que yo tengo una novia, mi novia me dejó, me montó cachos, de hecho, un saludo para ella. Me dejó, la relación se acabó, yo entré en una tusa pues impresionante, y en medio de esa tusa, como mis amigos me decían eso, pues yo me tomé el tiempo de esa tusa fue para escribir cosas que me parecían chistosas y no sé qué, y luego un amigo me dijo, venga, yo tengo una clase, una materia en la universidad que se llama Ferias y Eventos, y siempre organizaban que la fiesta de los 90, que la fiesta de no sé qué, o la fiesta del reggaetón, o la fiesta del vallenato, y dijeron, yo quiero que hagamos un show de comedia a ver qué pasa. Y yo dije, pues bueno, entonces yo me fui a hablar con los compañeros de él, y les estuve hablando 20 minutos de las cosas que yo había escrito que me parecían chistosas, y los pelados encantados dijeron, no, organicémoslo, y ahí organizamos mi primer show, y ese fue mi primer show, y me fue muy bien. Entonces, a diferencia de muchos, mi primer show fue muy bien, se llamaba, el título era terrible, se llamaba La Cagamos, una oda a la mierda. Y era una serie de chistes, pues chiste tras chiste inventados por mí. Pero a diferencia de la gran mayoría de comediantes que dicen que su primer show fue malo, a partir de ahí empiezan a aprender. Mi primer show fue muy bueno y fueron como 25 después pésimos. Entonces, algo que nos dijimos de Henry en la presentación y lo vamos a comentar, Henry, hoy día es la imagen de una gran plataforma tecnológica, y vamos a pasar el comercial a ver si nos llega un billetico, ¿ya? Es el rostro de Wix para Latinoamérica. Sí. Y a pesar que no estaba en el guión, quisiera que me contaras un poquitico de la experiencia, cómo llegas a ser rostro de esa plataforma. De cómo llegamos, sí. Pues primero que nada quiero pedirle disculpas a todas las personas que están viendo esto y me odian porque salgo a cada rato en YouTube. Decía un amigo, usted es el dañapolvos oficial de Colombia. Porque como ahora uno escucha toda la música por YouTube, entonces uno está con la novia, pone musiquita en YouTube y de repente, hola, soy Henry, quiero contarles cómo creé mi increíble página web. Es horrible que aparezca en ese momento. Pero fue una experiencia muy bonita, les estaba contando ahorita fuera de cámaras precisamente, que el año pasado, a final de año, me empiezan a llegar correos. De ahí aprendí a prestarle atención a todo, porque me llegaba ese correo como cuando uno le llega de, se ganó una beca en Francia, y uno, sí, esto es una estafa, que uno piensa todo el tiempo es una estafa, y me empezó a llegar un correo que decía que querían que hiciera parte de un casting mundial para hacer la imagen de Wix. Yo decía, casting mundial, o sea, cuando le llegan con esas palabras, como casting mundial, y yo eliminar, hasta que finalmente se contactaron conmigo y resultó que todo era en serio. Hice el casting, o sea, hice el video que ellos me pedían con un guión, lo envié, les gustó, y cuando les gustó, bueno, ya me avisan el 22 de diciembre, me dicen, Henry, ¿usted podría viajar el 25 de diciembre a las 8 de la mañana para Tel Aviv? Y uno colombiano y sin trabajo, uno dice, hágale. Sí, después de que colgué, le dije a mi novia, amor, ¿dónde es Tel Aviv? Y nos pusimos a buscar Israel, o sea, era al otro lado del mundo ir a grabar eso. Pero pues las cosas se dieron, yo tenía mucho miedo, honestamente yo tenía miedo porque pues uno no dice, sí, claro. ¿Quién lo llama a uno a decirle, venga para Israel a grabar un comercial? Y uno, ok, pero las cosas se dieron bien, gracias a Dios, fue un viaje terrible, fueron 13 horas, ahí entendí, yo nunca había tenido un viaje tan largo en avión, nunca. Eso ya es bus, prácticamente. Eso ya es un viaje a la costa en bus. Sí, eso no es avión. Y llegué allá y la experiencia de llegar a un sitio donde uno literalmente no entiende nada, eso me pareció, porque yo entiendo un poco de inglés, entonces yo he viajado a otros sitios donde, bueno, el inglés no, pero llegar uno y ver letreros, o sea, literalmente yo me bajé del avión y veía unos dibujitos acá y unos dibujitos acá. Y yo decía, ¿para dónde cojo? Sí, o sea, claro. Literal, no había ni muñequitos, no había ni estaba. Fue caminar un poquito hasta que ya vi el muñequito de la maleta y dije, bueno, la maleta me la entregan por acá. Pero eso fue y una experiencia bacana y chévere. El tema de, pues, literal, uno no saber, o sea, que uno veía las cosas y no entiende nada, porque todo escrito en hebreo, sí, todo era en hebreo. Sí, claro.
Una de las cosas importantes, Henry, de tu historia es que, y yo creo que a mucha gente le pasa que nos sigue, que estudia algo o trabaja en algo y tiene talentos escondidos para otras cosas. Sí. ¿Cómo es el descubrimiento de los talentos? ¿Qué tú podrías contarnos de eso? Porque finalmente te formaste en una profesión y terminaste desarrollando otra actividad. Claro que ¿Cómo sí. va eso? Yo siento que lo que más ahí le puedo como contar a la gente es el tema de no tener miedo, o sea, de no tener miedo a hacer algo que uno ha soñado, de alguna manera. Porque sí, obviamente mi desarrollo profesional iba por otro camino y con otras perspectivas, pero en medio del camino yo me encuentro con esta manera de expresarme, que es la stand-up, y me enamoro, porque es algo que de verdad es como cuando, no sé si a alguien le pase con cualquier cosa, con la cocina, con la música, con lo que sea, que uno encuentra algo de lo que se enamora, o sea, es una actividad de la que se enamora, y a veces hay un miedo grandísimo en el no, pero es que, ¿cómo voy a vivir yo de eso? O cómo voy pues a desarrollarme profesionalmente con algo como eso, y honestamente fue un momento de, bueno, o sea, perdámosle el miedo y hagámosle a esto a ver qué pasa. Y obviamente uno tiene como una, yo digo que yo tenía como una necesidad y como ese algo uno adentro, ese gusanito que le dice a uno, intente esto. Claro, ¿cómo descubro que soy bueno para hacer comedia o que soy bueno para hacer reír a la gente? Pues la primera vez que me paro delante de 200 desconocidos y están toteados de la risa lo que les digo. Entonces yo digo, bueno, vea, esto se puede hacer. Sí. Y entonces obviamente empieza el proceso de formación, de aprender, de entender en qué consiste. Y digamos que eso fue un proceso como de unos 4, casi 5 años. Yo digo que yo preparándome para hacer stand-up fue casi como otra universidad, porque fueron como 5 años casi, estudiando, aprendiendo, parándose en escenarios, entendiendo casi a reír a la gente, que no, cuáles eran los límites, etcétera. Y a partir ya en ese momento, ya en el momento que uno dice, bueno, vamos a hacerle a ver qué pasa, y lo que digo, como que sin miedo y con ganas, con garra, no sé, y es como, yo creo que uno de los mensajes que siempre puede dejar, digamos, la vocación que yo elegí, es eso, ¿no? Como el tema de luche por sus sueños y piérdale el miedo a experimentar, a conocer cosas nuevas, a meterse en proyectos nuevos, porque finalmente, de hecho me acuerdo de una frase que dice, que creo que es de Will Smith, no recuerdo de quién exactamente, pero la frase dice, detrás de tus más grandes miedos pueden estar tus más grandes logros. Sí. ¿Sí? Entonces es como eso, como de repente cuando uno tiene miedo a algo que puede llegar a ser importante, o que uno quiere hacer, o que uno sueña con hacer, debe tirarse, porque detrás ahí puede estar el éxito. Sí, claramente. Eso es. Ahora, hacer reír, Henry, no es sencillo. No. Eso claramente lo sabemos quienes nos enfrentamos al público habitualmente, digamos. Sí. Y yo me imagino que en este caminar hay muchas anécdotas, muchas cosas divertidas, a ver si nos puedes regalar alguna, y quizás también contarnos un poco de estos públicos difíciles, de cómo romper el hielo. Hay mucha gente probablemente que le da pánico escénico enfrentar a la gente, y el humor puede servir para generar distensión. Total. Yo siempre he dicho que el humor es una herramienta de comunicación que se puede utilizar usted es vendedor, o usted tiene que dar charlas, usted es el gerente de una compañía, o usted es la secretaria, o lo que sea. A través del humor uno logra conectarse mucho más fácil con las personas. Es impresionante. ¿Cuántas veces no nos ha pasado que uno llega delante de alguien que lo va a atender, no sé, en un banco, lo que sea, y cuando reciben con buen humor, con una sonrisa, o de repente con un comentario, uno se relaja? Efectivamente. Uno está feliz. Entonces, pues porque liberamos endorfinas y muchísimas cosas y estamos felices. Entonces el humor es una herramienta de comunicación muy, muy, muy grande. Es muy difícil, o sea, si ya uno se quiere dedicar a esto es muy difícil, porque lo que le decía al comienzo de la entrevista... Pues ya son muchos. Claro, no. Y además que ya entra uno con una presión. Cuando le dicen, vas a ver un comediante, entonces uno ya, es que sí, claro, tengo que reírme porque voy a ver un comediante. Entonces hay cierta presión. Entonces ahí es donde se vuelve algo complicado el tema de tratar de hacer reír. Pero... ¿Públicos difíciles? Públicos difíciles, muchos. Muchos. Generacionalmente más complejo, sí, claro, quizás. Claro. ¿Tú eres joven? ¿Qué edad tienes, Henry? Yo tengo 31 años. Imagínate, sí. Cuando hay gente de 60 años, por ejemplo, en el otro lado. Hay algo chistoso y es la barba, que me estoy dejando ahorita crecer otra vez porque me
me tocó quitármela para un sketch precisamente que estaba grabando, pero algo curioso que yo aprendí en mis tempranos inicios de la comedia fue en que yo me veía muy niño. Entonces yo cuando estaba totalmente afeitado me veía muy pelado, o sea, la gente me ponía por ahí 20 años. Correcto. Y cuando uno se enfrenta a un público que es mayor, muchas veces lo miran a uno con cara como de, ¿y usted qué me va a decir que yo no sepa? ¿Sí me entiende? Como cierta incredulidad. Entonces yo, por ejemplo, me empecé a dejar la barba y el bigote precisamente por eso, para verme mayor, porque así empezaba como a llegarle más fácil a otras personas. Obviamente hay una brecha generacional grandísima. Yo creo que los peores shows que le pueden pasar, le pueden tocar a uno, es cuando hay mucha gente mayor. Alguna vez tuve la oportunidad de ir a un show que me contrataron en un pueblo cerca de Santander que se llama Matanza. Yo creo que esa ha sido una de las peores experiencias, porque yo llegué a un coliseo con, si habían, yo creo que habían unos 200 abuelitos, pero abuelitos así así de gorrita, ruana y todos así. Habían por ahí unos 50 niños corriendo con bombas que obviamente no le dan a prestar atención a uno porque el niño todavía no tiene la capacidad pues como de concentración para enfocarse a ver a alguien hablar. Y habían por ahí unos 15 personas de mi edad y eran madres solteras del pueblo, que era o sea, yo decía, tenía un público como de 300 personas y mi target, la gente que me entendía lo que yo le iba a decir, eran estos 15. De resto no tenía ni idea. Entonces, claro, aparte también estaba en mis inicios de la carrera, entonces ahí uno aprende ciertas cosas, como por ejemplo de qué hablarle a ciertas personas o qué no. Entonces tú tienes 300 abuelos y uno empieza, ¿se han dado cuenta que en Facebook, no tienen ni idea de qué es Facebook? Y ese fue uno de los peores shows, yo ese show lo sufrí, yo era como una hora hablando y todos los abuelitos así. Habían abuelitos sentados en primera fila, dormidos, y yo hablando y hablando, y los que me habían contratado estaban felices, que eran por allá los del hospital, ay, toteados de la risa. Pero lo más curioso de todo es que probablemente el público más agradecido que he tenido en la vida. No se rieron, porque los señores no se rieron, me prestaron atención todo el show de una hora, no se rieron, pero apenas terminé el show, fue una fila de 100 abuelitos acercándose. Henry, muchísimas gracias, de verdad, mijo, qué berraquera que vengan por acá y nos traigan estas cosas, nos divertimos montones. Y yo, ¿por qué no se reían? Entonces, ahí también aprenden otra cosa, que hay públicos que son, no es que sean difíciles, sino que hay públicos que son más expresivos que otros. No es lo mismo hablar uno con pelados de grado 11 de un colegio o con universitarios que van a ser mucho más expresivos, que van a aplaudir, que van a reírse duro, claramente, que hablar con señores, digamos, mayores, que puede que estén disfrutando, pero no van a empezar no, van a ser mucho más calmados. Entonces, eso también lo aprende uno. Experiencias ahí, sientas, una vez estaba en medio de un show y me llamó mi mamá, y a mí se me olvidó poner el celular en vibrador, y yo estaba en medio del show, cuando empezó a sonar el celular, y yo dije, ¿qué hago? Lo que se me ocurrió fue que es una de las reglas básicas de la stand-up, es la honestidad, o sea, ser honesto. Cuando uno es honesto, es cuando más gracioso es. Entonces yo como que, uy, qué pena, se me olvidó apagar el celular, lo saqué y me di cuenta que era mi mamá, y dije, le contesté, y la puse en el altavoz y la puse en el micrófono, y yo, aló madre, cuéntame, ¿qué pasó? Todo el mundo escuchando, y mi mamá, mijo, ahí le dejé comida en la nevera para que se quede caliente. ¿Cómo le fue en el show? Y yo, madre, todavía estoy aquí en el show, de hecho te están escuchando. Ay, no me haga esto, Henry Andrés, ¿usted me tiene ahí? Ay, no, qué pena, y me colgó, y la gente era muerta de la risa. Sí, claro. Entonces, esos son experiencias. Hay muchas, me imagino. Henry, en la presentación lo mencionábamos, tuviste en Comediante de la Noche, que es básicamente el gran referente del stand-up de Colombia, de hecho, total, ¿cierto? Sí. ¿Qué tal la experiencia? ¿Cómo te fue? Fue increíble, digamos, también yo llevaba como unos 3 años haciendo stand-up cuando hicieron una convocatoria nacional en Colombia. Los comediantes de la noche ellos empezaron a buscar más comediantes en todo el país. Y por Bucaramanga es una ciudad que no era referente ni en cuentería, ni en comedia, ni en nada. Entonces como que, de hecho, dentro de la convocatoria original Bucaramanga no estaba. Sino que fue como nosotros nos contactamos con ellos, dijeron, allá hay unos pelados que están haciendo stand-up, vamos a ver qué pasa. Y terminamos siendo finalistas con Germán Castellanos, que era mi compañero con el que yo siempre he trabajado, y terminamos llegando a la final nacional, o sea, que nadie daba un peso, todo el mundo decía, no, esto se lo va a ganar Medellín, Bogotá o la costa, nadie daba un peso por Bucaramanga, éramos el palo pues del reinado, y llegamos a la final, y en la final pues sí, ya en ese entonces perdí con Freddy Beltrán, que obviamente ganó por rosca, no porque tenga talento, no mentiras. Pues nos enfrentaron con personas con mucha más experiencia, que tenían mucha experiencia pues ya en escenarios y todo, como Freddy,
como Bart, Edwin Castiblanco, también aquí en Bogotá, y de hecho ellos dos fueron los que ganaron. Entonces esa fue la primera aproximación que yo tuve con Comediantes de la Noche. Después ya nos invitaron, nos llevaron como invitados especiales, y fue un fenómeno muy chévere o muy bonito en ese entonces, porque los chicos que estaban en Comediantes de la Noche, que eran Diego Camargo, Diego Mateus, Gonzalo Valderrama, Iván Marín, Riaño, y después Ricardo Quevedo, no, ahí ya estaba Ricardo Quevedo, y después Frey, fueron siempre muy abiertos con nosotros, o sea, nos recibieron muy bien. Habían otros espacios, otras plataformas en el país que uno llegaba y, ¿ustedes quiénes son? ¿Qué hacen acá? Chao. Ellos, al contrario, nos recibieron muy bien y nos dieron la oportunidad, pues, de esa vitrina tan importante que era en ese entonces el programa más importante del país. Qué más chévere. Pues en comedia, ni hablar, el único, el de toda la historia de Colombia, yo creo, que ha llevado la stand-up a ese nivel, porque está Sábado Felices, pero pues es otro contexto. Es otro contexto. Están conociendo la vida de Henry Delgado, un personaje carismático, simpático, atrevido, que ha explotado sus talentos a través de todo este tiempo dedicado a la comedia, su pasión, su vida. Henry, ¿cómo te has sentido en el programa? ¿Cómo te has sentido en esta entrevista? Precisamente estaba pensando en eso, que me he sentido muy bien, porque es una entrevista bastante chévere, que lo lleva uno como hacia la emotividad, no a lo de siempre, es una entrevista diferente, eso me gusta, no es lo de siempre, que como les contaba venga, cuénteme un chiste o no, entonces es bonito también porque es una parte de que a veces uno no lo dejan explorar casi, que es el tema de pronto de cómo es ya uno más en su vida personal y como sus sentimientos y esto. Por eso Consentido está chévere. La verdad estoy contento, estoy muy contento de la entrevista. Muchas Qué gracias. pena que me muevo mucho las manos, pero soy santanderiano y los santanderianos hablamos. Arrecha la joda, mano. Sí. Henry, en Consentido hemos llegado a una sección que se llama el desafío social. ¿Y qué es lo que hacemos a nuestros invitados, que son influenciadores de distintos aspectos de la vida nacional? Les pedimos alguna externalidad positiva, que nos ayuden a darle sentido a este programa, que precisamente se llama Consentido. Y en el caso tuyo, el equipo ha pensado en que... Ah, es sentido. Yo pensé que era que me iban a consentir. Bueno, como quieras leerlo, tiene una doble interpretación. Pero es consentido. Y lo que queremos, Henry, es aprovechar tu tiempo que nos regales para dar una charla motivacional. ¿A quiénes? Hemos pensado en un curso de secundaria, ¿cierto? Muchachos a punto de terminar la educación. ¿Por qué? Porque lo que tú hiciste probablemente le está sucediendo a muchas personas, a muchos jóvenes que quieren estudiar algo, que quieren dedicarse a alguna actividad y no han visto sus talentos. Y probablemente lo que te sucedió a ti les pueda estar pasando a ellos, se puedan sentir interpretados con el camino que tomaste tú. No sé cómo lo ves, cómo sientes esto. Sí, claro que sí, no, me gusta la idea y obviamente cuenten conmigo. Está bien interesante, aparte que siempre me gusta hablarle mucho a los chicos, a los más jóvenes, porque pues siempre he pensado que son los que más adelante van a estar dirigiendo y llevando este país. Entonces, si uno puede aportarles en algo en su momento de decisión y en su momento de tomar esa decisión de vida, del carajo, y cuenten conmigo siempre. Muchísimas gracias, Henry. Estaremos entonces haciéndole seguimiento al desafío social con Henry Delgado. Y desde ya los invito a que nos escriban a consentidocol@gmail.com. ¿Para qué? Para que nos envíen sus sugerencias, para que Henry esté con ustedes en algún curso de secundaria dando esta charla motivacional. Escríbanos, por favor. Henry, bueno, quería agradecerte tu tiempo, tu disposición para participar acá en Consentido, para estar junto a mí, junto al equipo. Y nada, pedirte unas palabras finales, que la gente que nos está viendo, no solo en Colombia, sino que en todo el mundo, a través de redes sociales y a través de la televisión acá en Colombia, que te despidas de nosotros, del programa, de la gente que te ve, que te sigue, no sé. Sí, claro que sí. Pues un saludo para toda la gente que estuvo conectada a esta entrevista de Consentido. Y si quiero darle algún sentido a todo lo que yo he hecho en mi vida, sería dejarles una frase y es: luchen por sus sueños. Luchen por sus sueños, y una frase que me dijeron hace mucho tiempo: hagan que la gente se enamore de lo que ustedes les quieren decir. Ese sería como el mensaje, y luchen por todos por sus sueños. Muchísimas gracias, Henry. Muchísimas gracias, Miguel, por toda la invitación, por todo. Ha sido un gran capítulo en Consentido. Los quiero invitar a que nos sigan en redes sociales, que nos escriban, estaremos respondiendo las consultas, sugerencias. Escríbanos al correo de Consentido. Y desde ya estaremos próximamente con un gran invitado como lo fue hoy día Henry. Por favor, vayan con responsabilidad, sean felices, disfruten el camino y nos estaremos viendo en otro programa. Se despide Miguel.